Con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza Con la palabra en el corazón. Dios bendice grandemente su pueblo. Dios bendiga en esta hora todas las personas que se están proponiendo estudiar un poco, profundizar en la Biblia, los textos bíblicos, la palabra que nos llena. Y esta lección más nos toca, porque la lección que vamos a trabajar tiene que ver con sanidad. Es la lección 19 y el título es La palabra sana. Dice el texto para aprender de memoria: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Está en Juan 4:53. La lectura bíblica, si no tienes el leccionario para esta lección, se encuentra en Juan 4, los versos del 46 al 54. 3 objetivos tiene esta lección, y el primero dice: reflexionar en el desarrollo de nuestra fe y mostrar cómo Cristo honra la fidelidad. El segundo, demostrar que la fe en Jesús se demuestra no solamente en palabras, sino en acciones. Y el último, comprender que Dios puede hacer lo que los seres humanos no podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Vocabulario tiene 3 términos bien interesantes, y el primero es creer. La palabra creer designa acciones que son sumamente frecuentes entre los seres humanos y que consisten en la aceptación de algo como verdadero o cierto, la suposición o el pensamiento que se tiene sobre algo, disponer de fe hacia algo o alguien. Creemos en Dios, generalmente una religión, y depositar la confianza en alguien. Segundo término es sanar. Restituir la salud perdida, devolver a la persona su estado general de bienestar. El verbo hebreo, rafa, y el griego ia, omai, son palabras principales que en la Biblia comunican los sentidos literal y figurado de la acción de sanar. Finalmente aparece el término signo. Es un sinónimo de señal, o la palabra griega subyacente para señal es semeion, que es un signo, símbolo, señal, mensaje, milagro o maravilla. Una señal o semeion es un indicio que se da en lugar de una realidad más grande. Una señal o semeion es un símbolo que representa otra cosa, que lleva a la mente a recordarlo de una manera diferente. Antes de la lección bíblica, quiero recordarles que muchas personas han sido testigos de los milagros de sanidad de Dios. De eso no tenemos duda. Dios ha obrado en muchas personas y también ha obrado en nuestras propias vidas. El Evangelio de Juan está estructurado alrededor de 7 signos milagrosos que confirman que Jesús es el único Hijo de Dios y Mesías. Este pasaje que estudiaremos en la lección presenta el segundo signo milagroso en el Evangelio de Juan. Y debido a la interacción con quienes no son judíos, Jesús demuestra el alcance de su misión. Un punto que se enfatiza con este signo de sanidad a la distancia: la fe puede comenzar a crecer con los milagros, pero como bien vemos en el Evangelio de Juan, estos son solo signos que nos dirigen a Jesús. El fin
no son los milagros en sí mismos, sino conocer a Jesús y creer en Él. Por eso Jesús es mucho más que alguien que hace milagros. Jesús es el Hijo de Dios que vino a traer salvación integral y vino a completar al ser humano y toda la creación. La sanidad de Dios es integral, pues toca todos los órdenes de la vida. Por eso, cuando Jesús hizo la obra de sanidad en el hijo del funcionario del rey, el milagro se expandió no solo físicamente, sino espiritualmente a su familia completa. Creer en Jesús. Glorioso nombre del Señor, ¿verdad? Y pasamos a la lectura bíblica que se encuentra en Juan 4 del 46 en adelante. En el nombre del Señor. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron: ayer, a la hora 7:, se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Preciosa palabra del Señor que nos regala precioso mensaje, precioso testimonio. El Señor tenga a bien traer sanidad a sus vidas también y a sus familias. En el nombre de Jesús. Ahora los dejamos con el hermano Richard López para la explicación y el análisis del texto. Dios les bendiga. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué maravilloso, qué fabulosa experiencia poder seguir compartiendo la palabra del Señor con la palabra en el corazón. Estamos reunidos a través de estos medios para seguir discutiendo la lección bíblica que ya mi esposa, su hermana, su amiga, su maestra, Sandra Torres, ya nos introdujo. Así que vamos de lleno a la discusión del texto. Es una lección en este día, una lección sencilla, pero rica en términos de lo que establece la palabra de Dios en cuanto al poder sanador de Jesús para con cada uno de nosotros. Y es que la comunidad del discípulo amado, la comunidad de Juan, alrededor de la cual se escribe este evangelio, y todas las comunidades cristianas que se originan luego de la resurrección de nuestro Señor, eran testigos oculares de todos los milagros que Jesús había realizado durante todo su ministerio terrenal. A medida que el tiempo iba pasando, esas historias, esos milagros, esos relatos fueron pasando de forma oral a cada una de las comunidades, a cada una de las personas que se convertía al Señor Jesús. Luego, esas tradiciones orales, todos esos dichos, todas esas historias fueron recopiladas, fueron escritas en los evangelios que tenemos hoy, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
desde distintas perspectivas y dirigidos a distintas comunidades dentro de la iglesia cristiana naciente de su época. Así que cada una de estas historias quedaron registradas en los evangelios para que nosotros también pudiésemos conocer todas ellas, no todas, porque sabemos que el mismo Juan establece en su evangelio que muchas otras cosas Jesús hizo y Jesús dijo y no cabrían los libros, decía él, en el mundo para anotar, escribir y narrar todas las cosas que Jesús había hecho durante su ministerio, y están ahí plasmadas para que nosotros conociéramos a Jesús, conociéramos a la comunidad de fe que nació de la obra redentora de Cristo Jesús, y nosotros también pudiésemos creer y seguir también al Señor Jesús. Así que los milagros son solamente en cada uno de los evangelios una parte, o sea, una parte de la vida de fe que se demostró en esos tiempos y que a través de la iglesia hoy continúa, porque Dios sigue y seguirá obrando milagros que son imposibles de entender, que son imposibles para el ser humano, pero que constituyen los signos o las señales del cielo para que nosotros podamos creer en el único Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. La Escritura, la Biblia, los Evangelios no especifican, sobre todo en Juan, si este oficial romano del cual hemos leído en este pasaje era judío o era romano. O sea, bien pudo haber sido un oficial de Herodes, pero no sabemos si era romano o si era parte de los funcionarios judíos que trabajaban para él. O sea, simplemente ese dato histórico no lo tenemos. Hay algunos comentaristas que sugieren que posiblemente era un siervo de Herodes y que lo más probable era que era un romano. Así que si el oficial era romano, entonces este signo, este milagro que se narra en este pasaje del Evangelio de Juan, presenta entonces una progresión de lo que es el alcance del Evangelio y del mensaje de Cristo a toda la humanidad. Es así que nosotros podríamos entender cómo el primer signo o el primer milagro que vemos en el Evangelio de Juan, que fue convertir el agua en vino, fue obrado en una boda en una familia judía. Aquí luego, más adelante, después de ese milagro, en ese comienzo del ministerio de Jesús, lo vemos en su encuentro con la mujer samaritana y la comunidad de Samaria. Lo que implica que de la misma manera en que nosotros vemos en Hechos 1:8 que Jesús le ordena a sus discípulos que prediquen el Evangelio y vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, siguiendo ese orden de la manera en que Hechos lo narra, aquí Jesús lo está ejecutando. O sea, primero hace un milagro en una familia judía, luego lo vemos actuando en favor de la comunidad de los samaritanos, y ahora, si fuese el caso de que este funcionario era romano, lo vemos entonces a los gentiles, alcanzando también a aquellos que ni eran judíos, ni eran los medios hermanos, los samaritanos, de los judíos, sino que ese alcance entonces es uno universal, que es el planteamiento principal del Evangelio según San Juan. Así que vemos entonces cómo Jesús comparte con toda la humanidad este mensaje importante, y no solamente el mensaje, sino también la obra de poder, el poder sanador que emanaba de Cristo y de su palabra, como explicamos la semana pasada, alcanza a otras personas que no eran parte o no estaban consideradas como parte del pueblo de Dios según el pensamiento judío. Así que vemos entonces como el mensaje de Cristo va creciendo
va aumentando, se va expandiendo y tomando un carácter universal expansivo. Se va extendiendo a través de los ojos de la comunidad del Evangelio de Juan. O sea, para la comunidad de Juan, para todos los cristianos que estaban alrededor y para quienes fue dirigido el Evangelio de Juan, Cristo llegó para impactar al mundo entero, comenzando desde la casa, desde los judíos, y de ahí hacia todo el mundo conocido. Y eso lo sabemos porque en el libro de los Hechos el apóstol Pablo cumplió esa misión de llevar y extender el Evangelio a todas las naciones. Así que vemos entonces cómo ese carácter universal, repetimos, del Evangelio va tomando forma, y la comunidad de Juan está consciente plenamente de que esa era la labor principal del mensaje que trajo Cristo entre los hombres. Así que tenemos que mirar entonces esta historia desde esa perspectiva, y también tenemos que mirarla en reversa, desde lo que sucedió finalmente hacia el encuentro con Jesús. Y tenemos que mirarla así porque en esta historia nosotros tenemos que entender que no es ver para creer, sino creer para ver. O sea, en este caso se contrasta claramente con la actitud de Tomás. Ustedes saben que Tomás recibió el mensaje de que Cristo había resucitado de parte de María Magdalena y de los discípulos que le dijeron el Señor resucitó, y Tomás dijo no, yo hasta que yo no pueda meter mi mano en la herida de su costado y mi dedo en la herida de sus manos, yo no podía creer. Y hasta que Tomás vio a Jesús y le dijo, toma, mete tu mano, mete tu dedo, entonces él dijo, Señor mío, Dios mío, y dice, porque vistes, creíste. En ese pasaje Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que en este pasaje, acuérdense que esto se escribe luego de que Jesús resucitó, ya fue al cielo. Así que esta comunidad tiene clara ese mensaje del Señor, eso que sucedió, y más porque está ocurriendo de la mano de uno que vivió y habitó con Jesús, caminó, aprendió y era el discípulo amado. Por lo tanto, esa experiencia cercana del evangelista Juan, que nos plasma en su evangelio, nos dice, fíjense lo importante, este oficial romano simplemente llega al encuentro de Jesús. Y en ese encuentro con Jesús le dicen, necesito que me ayudes, mi hijo está muy enfermo, por favor, antes de que muera, llega hasta mi casa. Y luego de la conversación vemos en el pasaje que Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el oficial no cuestionó a Jesús. Dice el evangelio que creyó las palabras de Jesús y regresó a su casa, y cuando estaba cerca sus siervos le dicen, mira, tu hijo vive, y confirma la hora en que Jesús le había dado esa señal de que tu hijo vive, y que así se había manifestado el poder de Dios a través de esas palabras. Por lo tanto, la experiencia de este hombre, y que la comunidad nos está mostrando y el evangelio nos enseña, es que nosotros no necesitamos ver para creer, lo que necesitamos es creer para poder ver. Así que, distinto a la actitud de Tomás, la iglesia aprendió y vive basado en lo que no ve. Por eso la carta a los Hebreos dice que la fe es la convicción de aquello que se espera, de aquello que no se ve. O sea, esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Precisamente porque la fe es un acto a través del cual nosotros afirmamos que creemos
Y más adelante, cuando actuamos y nos movemos en fe, entonces vemos el milagro. Y lo interesante es que Jesús destaca que aquellos que no vieron y creyeron son bienaventurados. Por lo tanto, este oficial es señalado como bienaventurado, feliz, frente y en contraste a la incredulidad de Tomás, quien necesitaba pruebas factibles, comprobables de que Cristo había resucitado. Entonces el oficial del rey es bienaventurado, de acuerdo con las palabras que Jesús ha dicho y que se plasmaron, se recopilaron en el Evangelio del discípulo amado de Juan. Así que el oficial que creyó fue muy bienaventurado, ya que emprendió su camino de regreso a Capernaum con la certeza de que esas hermosas palabras que Jesús había dicho, ve, tu hijo vive, se estaban cumpliendo. Y esta lección, hermano, nos enseña claramente que nuestra fe, aunque fuese pequeña, cuando nosotros actuamos basados en esa fe, nosotros vemos los milagros. Nos enseña que, como dijo Jesús, como el grano de mostaza, si nosotros nos enfocamos solamente en las cosas pequeñas o en lo imposible, no lo vamos a lograr. La vida de la iglesia, hermano, si nosotros nos enfocamos en el comienzo, en lo pequeño, en las pequeñeces. Y miren, al principio sí, nosotros tenemos que mirar estos asuntos que a veces le damos importancia, porque pues es parte, estamos empezando. Y al principio pues podríamos nosotros tener nuestras dudas, pero ese comienzo, esa fe que están haciendo, es parte de algo mayor, algo grande, que es la fe que va creciendo y va madurando. De la misma manera en que Jesús dijo, mira, como esa semilla de mostaza se convierte en un gran árbol que después da frutos, así nuestra semilla de la fe, cuando es plantada, aunque sea pequeña, está rodeada de factores, de situaciones, circunstancias y experiencias que nos van a dar el desarrollo, nos va a dar las claves, nos da los factores necesarios para nosotros crecer, creer y expandir esa fe. Así que el desarrollo de nuestra fe necesita entonces nutrientes. Nosotros nos tenemos que nutrir, y la única manera en que nuestra fe se nutre, la única forma, no hay de otra, es que estudiemos la palabra de Dios, que nos metamos con la palabra de Dios, que la hagamos nuestra, que profundicemos en ella. Así no podemos ser engañados por doctrinas que a veces quieren meterse dentro de la iglesia y que por ahí hay por montones. Ideas extrañas que no son necesariamente revisadas y la gente las cree. Y hay que pasar todo por el juicio, por el crisol de la palabra de Dios. Porque la Biblia es palabra de Dios. Así que nuestra fe necesita que estudiemos la palabra. Necesitamos echar raíces en una congregación. No podemos estar cambiando de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, de creencias en creencias, de dogmas en dogmas, porque lo que hacemos es confundirnos. Aunque la iglesia cristiana tiene una misma base, a veces hay enseñanzas que son propias de cada denominación, y cuando nos pasamos yendo de una a la otra, pues nuestra fe no puede crecer, no se puede solidificar. Así que necesitamos echar raíces, profundizar. Necesitamos que el sol de justicia nos ilumine, y necesitamos que el Espíritu Santo nos llene
Necesitamos extender nuestras ramas para cobijar y servir a otras personas. Necesitamos dar buen fruto. Así que para que nuestra fe crezca, entonces tenemos que estudiar profundamente la palabra de Dios. Tenemos que cimentarnos en una congregación que nos ayude, que sea una comunidad a la que podamos servir y que también nosotros nos sintamos acogidos y consolados cuando tenemos nosotros la necesidad. Y necesitamos entonces actuar en favor de la comunidad, haciendo acción social allí en el lugar donde Dios nos ha puesto. Si estas cosas son necesarias y todas juntas hacen que nuestra fe crezca y que el Espíritu Santo se manifieste con poder. Así que la fe crece y se desarrolla a medida que nosotros estamos abiertos a vivir experiencias acompañadas, dirigidas por Dios. No todas las personas tienen la misma experiencia de fe, eso lo sabemos. Siempre debemos nosotros procurar que nuestra fe crezca y que esa fe universalizada que Cristo predicó pueda superar y pueda trascender los esquemas humanos. O sea, acuérdense que los seres humanos tenemos pensamientos, tenemos ideas, es propio de nosotros, así Dios nos dotó cuando nos creó. Pero Cristo en su evangelio y en sus buenas nuevas trascendió las ideas que nosotros podemos tener de la gente. Así que el prejuicio, los egoísmos, diríamos nosotros los rencores y las raíces de amargura tienen que desarraigarse de nuestra vida para nosotros poder llevar el evangelio de una manera amplia, limpia y sin obstáculos. Porque el prejuicio, los rencores, las raíces de amargura, nuestra cosmovisión de la gente y de las cosas entorpecen el evangelio en el sentido de que fluya la palabra correctamente a través de nuestra boca. Jesús no tuvo ese problema porque Jesús se pudo acercar a todos sin ningún problema. Y es necesario que de igual manera nosotros también lo hagamos. Que invitemos a la gente, que nosotros podemos repensar nuestro conocimiento, que podemos repensar la religión. Fíjense, hay una teóloga brasileña, Ivonne Guevara, que enfatiza que en su teología un aspecto importantísimo, y es que ella dice que es necesaria la reflexión, que nosotros en nuestro entendimiento podamos reflexionar acerca de la fe, de nuestra fe, de la vida de cada uno de nosotros en el lugar donde estamos. Es importante que reflexionemos para que nosotros podamos seguir los pasos de Jesús hacia una relación que sea sana con Dios, con nosotros, dice ella, con el prójimo y con la naturaleza. Si nosotros podemos hacer una introspección y analizarnos a nosotros cada uno y mirarnos desde el evangelio y mirarnos como Cristo miraba a la gente, entonces podríamos ser más efectivos. Ese análisis es necesario que lo hagamos para que el evangelio, nuestra fe, crezca, y entonces la sanidad, tal y como este pasaje nos muestra, sea integral. No solamente la salud física, sino que a través de esta experiencia la casa de este siervo creyó. Todos creyeron. Como otros pasajes podemos ver en el libro de los Hechos, especialmente el del carcelero de Filipos, que cuando vio el milagro obrado a través del poder del Espíritu Santo con aquellos que estaban encarcelados y que pudiendo escapar no escaparon, él dijo: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Recibió al Señor y fue salvo él y toda su casa. Y eso es lo que vemos en la comunidad de Juan y de Hechos.
O sea, el poder de Dios obrando a través de uno, y a través de ese muchos alcanzan la fe y el Evangelio de Cristo. Que así sea también en cada una de nuestras vidas y que podamos obrar de esa misma manera. El resumen de esta lección tiene varios puntos que quisiéramos puntualizar. Dice, esta historia contiene una enseñanza de fe muy revelante para los creyentes. El ejemplo de la perseverancia del oficial del rey y su confianza en las palabras de Jesús antes de ver el milagro fueron excepcionales. Nuestro caminar de fe requiere en muchas instancias esa confianza plena, certera en la palabra que Dios ha dicho. Para Dios no hay barreras ni distancia, y Él trae todo en su tiempo perfecto y en su voluntad. Dios honró la fidelidad del oficial del rey a su palabra. Los signos o milagros no son el fundamento de nuestra fe, pero nos ayudan a dar testimonio del poder de Jesús, quien es la palabra que sana y salva. Desde este segundo signo hecho en Caná de Galilea, se continúa afirmando la divinidad de Jesús para la comunidad del discípulo amado y para todas las comunidades cristianas originarias. Nuestra fe trasciende el milagro, ya que aun cuando no ocurre, continuamos creyendo y afirmando la soberanía de Dios, cuyo conocimiento nos trasciende y cuyo amor nos sostiene en medio de las pruebas. La fe en Jesús es una fe dinámica, porque el mismo Dios quiere que crezcamos en la fe. Las etapas de la fe, desarrolladas por el teólogo James Fowler, pueden ser una guía para autoevaluarnos en cuanto al desarrollo de nuestra fe y analizar cómo podemos continuar madurando y creciendo. De esta forma, hermanos, damos por terminada la lección. En los ejercicios que siempre les exhortamos a que los hagan, están estas guías que James Fowler establece para lo que es el crecimiento y la madurez cristiana. Les exhorto a que ustedes vayan a esa parte del leccionario y las contesten. Vayan por cada una de esas etapas que él menciona y vean dónde usted puede estar. Y de esa manera usted puede autoevaluarse en términos de cuál es su crecimiento y su desarrollo en la fe. Vamos a orar y con esto concluimos la lección para este día. Oremos. Amado Dios, gracias por el don de la fe, porque nos invitas a creer en ella y a confiar en tu palabra creadora, sanadora, salvadora. Gracias por este testimonio poderoso de poder creer, aún sin ver el milagro, aún sin recibirlo, confiando en que tú conoces lo que es mejor para nuestras vidas y nuestras familias. Te pedimos por las familias que enfrentan diferentes desafíos, incluso el de la enfermedad, y que necesitan un milagro, signo que les dirigirá a Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón, con sus hermanos Sandra Torres y Richard López. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.